En este tiempo muy especial, una de las situaciones que de alguna manera provoca entre las diferentes visiones que hay respecto de algunos temas del Evangelio, identificarse con alguna corriente de pensamiento dentro de este espectro a veces se vuelve una situación conflictiva. En lo que nosotros reconocemos como un cristianismo serio, un evangelio responsable, una exposición de la palabra del Señor desde bases no más o menos, sino que en realidad desde bases sustentadas en la palabra del Señor. Sin duda que hay dos corrientes que imperan en lo que se denomina las iglesias históricas. Un poco resistiendo la vanidad denominacional, por supuesto, para honrar siempre al Señor en todas las cosas. Nosotros, la Iglesia Bautista, estamos en esa categoría de iglesia histórica. Y como decía, resistiendo la vanidad natural que está siempre en el corazón humano, hay una historia, una devoción, una lealtad, una fidelidad a la palabra del Señor por parte de nosotros como denominación, la cual cada generación debe esforzarse en mantener. No da lo mismo en qué creer, ni tampoco la Escritura es un menú en cuanto a cuáles cosas de ellas me son más simpáticas, me son más sensibles, porque no importa lo que nos emocione de la palabra de Dios, sino que importa lo que me educa, lo que me instruye, lo que me edifica, lo que me fortalece, lo que me afirma en esta fe. Y en las llamadas iglesias históricas, indudablemente hay dos corrientes de pensamiento que, si nosotros hacemos una observación objetiva, verdaderamente objetiva, son dos corrientes de pensamiento que ayudan a permanecer en la fe. Una de ellas, por supuesto, el calvinismo reformado. Pero también hay una visión, la cual se denomina dispensacionalismo. Y como decía hace un momento, a veces se vuelve para algunas personas complicado identificarse con alguna corriente, pero en este tiempo es necesario hacerlo. Porque en la iglesia evangélica ya no es un problema de denominación, sino que ahora hay un problema claro de doctrina, en el sentido de que durante mucho tiempo, cuando uno decía bautista,
se entendía claramente lo que es ser un bautista. Y cuando nosotros pensábamos en asambleístas, pues también teníamos la posibilidad de definir claramente cuáles eran sus características. También cuando nosotros pensábamos en pentecostales, pues sabíamos muy bien cuál era el pensamiento, la doctrina, la liturgia pentecostal. Pensábamos en los presbiterianos y lo mismo, perfectamente definidos. Éramos capaces de reconocer las diferencias, pero entendíamos una fe común en la persona de Jesucristo, el Señor y el Salvador. Desde los 13 años soy bautista. Mis padres eran pentecostales. Tengo 2 hermanos asambleístas. Pero, hermano, en este tiempo, lamentablemente, ya no basta que en la puerta de una iglesia diga iglesia evangélica. Porque se ha infiltrado en el mundo evangélico mucha ideología y también, de manera lamentable, mucha apostasía. Como decía hace un rato, es un poco complicado, algunos lo tildan hasta peligroso, como me han comentado y me han comentado algunos colegas, donde me dicen, no, uno que con ciertos temas tiene que mantenerse en reserva. Pero yo he asumido en mi visión, en el método de interpretación bíblica, he aceptado los planteamientos del dispensacionalismo. Así que soy un bautista que en cuanto a la visión escatológica de la Biblia, es decir, el tiempo del fin, asumo esta postura, el dispensacionalismo. Pero en cuanto a la salvación, lo que en teología se llama la soteriología, es decir, toda la doctrina que habla del tema de la salvación, tengo de verdad coincidencia con la soteriología o la doctrina de salvación reformada o calvinista. Pero ¿sabe qué? Ni el calvinismo ni el dispensacionalismo son tan absolutos como la propia palabra de Dios. Debemos entender que estos son métodos, enseñanzas que ayudan a nuestro conocimiento y comprensión de las Escrituras. Yo ahora quiero llevarlos a Efesios capítulo 1, desde el 9 al 14. Recuerden que la semana pasada comenzamos con los primeros versículos de este capítulo. Y del 9 al 14 dice la Escritura, Él, está hablando de Dios, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y así como si estuviéramos leyendo el diario, como es la costumbre,
desde la última página hacia adelante, el versículo 14 dice que esta fe que es en Cristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Y habiendo sido sellados por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, es Él, es el Espíritu Santo el que garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por lo tanto, nuestra salvación no depende del sistema de interpretación bíblico que estemos usando, sino de la plena y sana comprensión de que si algo revela la Biblia para nuestras vidas es que Jesucristo es el Señor. Y Él vino conforme a un plan que fue elaborado antes de la salvación del mundo. Y el Dios Trino, al cual nosotros conocemos y reconocemos como absolutamente el Señor, ordenó el tiempo de nuestra salvación. Ahora, una vez cuando nosotros encontramos y entramos en la Biblia, nos vamos a ir encontrando con algunos conceptos. ¿Sabe qué? Como pasó como el etíope eunuco en su encuentro con el evangelista y diácono Felipe, bastó que él, producto de una lectura en la escritura de Isaías, y que no comprendía totalmente, pero una vez instruido por Felipe en esa lectura acerca de Jesucristo el siervo sufriente, y él creyó, ese hombre fue salvo y no conoció ni el calvinismo ni el dispensacionalismo, porque lo que a él lo prendió, lo abrazó, lo atrapó fue el Evangelio del Señor Jesucristo, que revela que Cristo es el siervo sufriente. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el Redentor, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces nosotros debemos ser capaces de mirar la Biblia desde su esencia. Y yo me he atrevido este año a ser bastante claro, porque no tengo vergüenza en decir que hasta ahora, según la revelación que el Señor me ha dado, a través de este sistema teológico de interpretación bíblica, he podido entender muchas de las verdades que tienen que ver con el tiempo presente. En el versículo 9, cuando leemos en NBI, dice que el Señor que ordenó todos los tiempos, Él dio a conocer el misterio de su voluntad. Recuerde que este misterio es simplemente una verdad reservada a los escogidos. Dice, dándolo a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aparece esta palabrita, dispensación, que para algunos ha sido bendición y para otros tropiezo. Pero una vez que nos encontramos con este término en la Biblia, y entendido que esta palabra derivó a un sistema en el cual algunos hombres de Dios, estudiosos de la palabra, discernieron un camino de estudio bíblico que proponer a la iglesia. Entonces, es bueno que sepamos bien de qué se trata, sobre todo si es la visión desde la cual el pastor de la iglesia instruye a los miembros. Y es lo que, con el resumido tiempo que hoy me han dado, voy a procurar hacer. Y en primer lugar, esta palabra dispensación, que tradujo, por supuesto, Casiodoro de Reina, pero muy de acuerdo con lo que son las palabras originales que usó el apóstol Pablo, hablan de que Dios, como lo manifesté la semana pasada, leyendo el Salmo 31:5, Dios Él ha dispuesto el tiempo
en la historia humana, y dentro de ese tiempo hay momentos claves en que Dios de manera muy especial interviene para revelar asuntos trascendentes de su plan para con la humanidad. Eso sería, de la manera más básica, cómo definir dispensación. Es decir, en el tiempo, en la historia, un momento crítico en el cual Dios revela su plan. Dios, por supuesto, es eterno. El ser humano tiene, y de acuerdo a nuestra fe bíblica, una existencia de aproximadamente 6.000 años. Pero nosotros a través de la Biblia descubrimos claramente que no todo el tiempo Dios ha estado hablando directamente con el ser humano. En Hebreos, que ya se leyó bastante ese libro, en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, el escritor dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Ahora el escritor de Hebreos, en un lenguaje muy erudito, muy sofisticado, usa dos palabras que dan a entender este señorío de Dios en la historia humana y también los momentos claves en que el Señor intervino para mostrar lo que Él pretendía verdaderamente con esta humanidad. En Hebreos 1:1 encontramos que Dios muchas veces y de varias maneras. Ahí en esa sola porción de este verso, el escritor usa para muchas veces un término griego que es la palabra volumelois o volúmeros, y que significa básicamente porciones de tiempo. En las acepciones que tiene el propio idioma original, estas porciones de tiempo significan administraciones, economías, dispensaciones. Es decir, Dios administró muchas veces. Y después dice de varias maneras, usa la palabra polutropus. Obviamente no son palabras comunes a nosotros, pero nos ayuda a entender en profundidad lo que naturalmente los cristianos de esa época, ya que era su idioma permanente, lo entendían a la primera. Nosotros tenemos que ir a la Escritura permanentemente y sobre todo ahora que tenemos a nuestra disposición una serie de testimonios, de documentos que nos permiten ir a la raíz del lenguaje bíblico para no solamente mejorar y aumentar nuestro vocabulario bíblico, sino la bendición de profundizar en la comprensión de estos términos. Y la palabra polutropus significa, es un concepto que implica de todas las maneras posibles. Entonces ahí encontramos Dios administrando el tiempo y en momentos claves de ese tiempo Él habló. Usó hombres y en este caso se está refiriendo a la revelación escrita, porque sabemos que Dios se revela en primer lugar a través de lo creado. Toda la creación da testimonio de que hay un Dios. Amén. Pero también en este tiempo, o en el tiempo, Dios habló a través de la experiencia, a través de las circunstancias, y en el tiempo de la iglesia el Señor habla incluso a través de la exhortación que entre los hermanos Dios usa para nuestra común edificación y exhortación. Entonces sí, tenemos sustento bíblico para creer
de que efectivamente Dios, que tiene control de la historia, ha elegido de ella momentos claves, lo que en este sistema de interpretación bíblica se llama dispensación, en los cuales Él fue de manera progresiva revelando su plan de salvación. Lo señalaba yo la semana pasada, Dios reveló su plan en Adán, en Noé, en Abraham, en Moisés. Y dice acá en la Escritura, Dios muchas veces y de varias maneras, y habló a través de estos hombres muchas veces y de varias maneras. Con Noé habló con Adán habló desde el huerto, desde el árbol. Habló con Noé desde el arca, en el diluvio. Habló con Moisés desde las tablas escritas. También habló a Abraham desde la promesa de una herencia en su simiente. Y también habló con David a través de la construcción del reino. Todos tipos y modelos de Cristo. Habló muchas veces y también de muchas maneras, porque Él administró el tiempo que administró también, conforme al desarrollo de sus siervos, administró la revelación. Ahora, algo que es tremendamente importante, y le digo especialmente a las generaciones jóvenes, que hoy en día a veces se asustan con cierta terminología de este sistema de interpretación bíblica. Pero en realidad nosotros tenemos que tener ciertos cuidados, y especialmente un sistema de interpretación bíblica al cual nosotros debemos poner mucha atención en algunas cosas que son básicas, y son las que yo observo también cuando asumo este método de interpretación para la iglesia. Y es que hay un acuerdo general entre hermanos de una y otra corriente, en las cuales reconocen que gloria a Dios y gracias a Dios no es un sistema que atente contra las verdades y doctrinas fundamentales. Cuando nosotros nos encontramos ante un tipo de interpretación bíblica o un método hermenéutico, como es el término correcto, que son las claves de la interpretación bíblica, cuando éste no atenta contra la soberanía de Dios, cuando no niega, por ejemplo, la divinidad de Cristo, o cuando no niega que la salvación es absolutamente por gracia, por fe en el Señor Jesucristo, entonces, hermano, es un sistema confiable. Cuando nosotros entramos en un tipo de pensamiento que desvía la mirada de los creyentes a la figura preponderante de la salvación, el cual es Cristo Jesús, entonces ese sistema no tiene sustento bíblico y no deberíamos asumirlo. Cuando hoy en día se enseña que el plan de Dios es llenar nuestros bolsillos, es una doctrina anatema. Amén. Cuando hay una doctrina que niega que efectivamente Dios caminó con nosotros, Dios se encarnó y Dios con nosotros es Jesucristo, esa es una doctrina anatema. Cuando se enseña que la única tarea del Espíritu Santo es hacer que los creyentes hablen en lenguas, es una doctrina anatema. Porque lo que hace el Espíritu Santo es convencernos de que somos pecadores y que sin la cruz del Calvario no podemos ser salvos. Y así podríamos sumar una serie de etcétera. Pero este sistema, así como lo hace el calvinismo reformado, no atentan contra esas verdades. Es más, usted se podría morir sin saber qué es el calvinismo o morir sin saber qué es el dispensacionalismo, pero sí sabe que Jesucristo es el Señor de su vida, que Él murió en la cruz y le reconcilió con Dios. Por esa fe usted tiene vida eterna. Pero ya que el Señor nos ha dado la oportunidad de crecer en el conocimiento de la revelación, hermanos, es bueno que lo sepamos y tomemos alguna postura. Ahora yo tengo que ser un poco más valiente y decir y recalcar que efectivamente tengo una gran
total coincidencia en cuanto a la salvación con el pensamiento calvinista reformado, porque es imposible negar, ¿cierto?, las verdades de la doctrina de la gracia. Verdaderamente, el dispensacionalismo también lo sostiene. El hombre sin Dios está en un estado de depravación total. No podemos negar que hay una elección incondicional. No podemos negar que la expiación es limitada. No podemos negar tampoco, ¿cierto?, que la gracia es irresistible y que el sello de que verdaderamente somos hijos de Dios se marca con la perseverancia de los santos. Es que el que es salvo desde el día que conoció al Señor sin tropiezo le sirve para siempre. Cuando usted ve cristianos que entran y salen de la iglesia, y lo que es peor, entran y salen del pecado, son gente que no ha nacido de nuevo. Y esas verdades, hermanos, son irrefutables. No hay ninguna posibilidad. Aunque los que hoy día se llaman calvinistas reformados, yo tendría que preguntarle si son capaces de explicarme su posición. ¿Son de alguna manera en su doctrina lapsarianos o sublapsarianos? Porque también dentro del calvinismo hay más de una postura. También, continuando con la lectura del libro a los Efesios, dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano hay un señorío exclusivo de Dios en cómo Él administra la gracia. Él es el que elige y eligió los momentos para enviar la revelación, pero también Dios escogió el momento en que nos asaltaría y nos sorprendería con el gozo de la salvación, como escribía C.S. Lewis. No nació en mí, no es que yo busqué al Señor, sino que en un día predeterminado, igual que en el Salmo 139, donde David decía: mi embrión vieron tus ojos y todos mis días estaban escritos en tu libro, así también como el Señor estableció el día en que llegaría la salvación a este mundo, en la persona concreta del Señor Jesús. En ese libro maravilloso también el Señor tenía escrito el día en que usted le conocería y le reconocería como Salvador. Conversábamos en la semana, el día jueves, en una excelente conversación, alguien que me decía: qué pena no haber conocido al Señor más joven, para haberle dedicado más energía, más ánimo. Pero bueno, el día que usted conoció al Señor, desde ese día es cuando Él entendió que era el momento oportuno. El día que Él asaltó nuestro corazón y nos convenció de que por causa de nuestro pecado estábamos totalmente destituidos de Dios y arrepentimos nuestro corazón en fe delante de Él, ese día también estaba en el libro eterno. Gloria al Señor. Por eso que en Juan 17, cuando los discípulos fueron encomendados de dos en dos a predicar el Evangelio, llegaron tan contentos en Lucas 10 y decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y ellos pensaban que porque habían en el nombre de Jesús reprendido demonios, como que estaban en un nivel tremendamente elevado de espiritualidad, por sobre todos los demás. Pero el Señor les dijo: no se gocen de que ustedes expulsan demonios, sino que gócense en que sus nombres están escritos en el libro. Y ese es nuestro gozo, porque Dios es el administrador. Y espero que vaya entendiendo la visión, porque mi visión de este sistema no es absolutamente ortodoxo y cerrado. Entiendo que es una visión, creo sinceramente que sin tener la categoría de revelación que tiene toda la Escritura, por supuesto hay inspiración de Dios para que a través de estos métodos venga todavía más luz de comprensión hacia el actuar de Dios, porque evidentemente muchos de los hombres que han participado en esta ministración, indudablemente, y la historia de la iglesia lo confirma, fueron hombres que amaron y sirvieron incluso hasta la muerte al Señor Jesucristo, el Salvador. Ahora, Primera de Pedro,
ahonda en tiempos y nos explica también que un término como este tiene verdaderamente sustento en la palabra de Dios. En 1 Pedro 1, versículos 10 y 12 dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada. Eso significa un acto preparado con anticipación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes. Es decir, en un tiempo de la historia, Dios dijo cuál era el día en que nos alumbraría. Gloria a Dios por eso. Estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo, aquí también Pedro usa la palabra economía, dispensación, a qué tiempo, dice, quería descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias. Fíjese, hay tiempo y circunstancias. Una dispensación también significa el actuar de Dios en el tiempo y también de qué forma. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Versículo 12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. Recuerda la profecía de Daniel, el Espíritu Santo dijo: sella las palabras de esta profecía porque no son para ahora. Hay una administración, por supuesto, del tiempo por parte de Dios. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias. Es decir, Dios tenía preparado el momento y la ocasión en la cual Él revelaría su gran verdad espiritual, que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Porque, hermanos, los ángeles están en el tiempo eterno de Dios, pero nosotros estamos en esta administración donde Dios ha reservado en su soberanía el derecho de decir y actuar según lo que Él ha determinado a través de todas las edades. Pero esto no es solamente el Nuevo Testamento. También en el Antiguo hay verdad espiritual. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18 al 19, dice: luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Recuerden, David fue tomado detrás de las ovejas para luego presentarse ante Saúl y decir que él tenía la experiencia de pelear contra el oso y el león, y por lo tanto Dios le había preparado para ese momento crucial de la historia de Israel, en que un enemigo poderoso representado en un gigante guerrero desafiaría al Dios Altísimo. Pero él dice: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y como si esto fuera poco, dice David, como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. Y cuando David dice dinastía, está alabando a Dios porque en su soberanía y en la administración que Él tiene del tiempo y del espacio y las circunstancias, Dios prometió a David
que en su descendencia, en un día que David no sabía, pero que estaba en el plano eterno de Dios, de su descendencia el Señor levantaría al Cristo, el Salvador. Porque todo fue preparado en la sabiduría, y como dice el apóstol Pedro, en la presciencia, es decir, el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas. Y el Señor no tiene ese conocimiento anticipado de todas las cosas porque sea un vidente, sino porque Él tiene el control eterno de la eternidad. Es así. Dios no adivinó el tiempo, Él vio el tiempo, porque Él definió todos los sucesos que hoy acontecen. En Eclesiastés Salomón nos dice: la soberanía de Dios es tan grande que nada nuevo hay bajo el sol. Gloria al Señor por eso. Ahora, algo muy importante. La profecía es una herramienta con las cuales el Señor a nosotros nos ha dado entendimiento de cómo Él administra el tiempo, su tiempo y también nuestro tiempo. No sé si ustedes recordarán, pero hace 2 años atrás, ¿cierto?, con el hermano Daniel, estudiamos un libro muy precioso que se llamaba La Historia, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que entendíamos en la enseñanza del pastor Freise y también la interlocución de Max Lucado? Que hay una historia primaria, que es la historia de Dios, la historia que gobierna la eternidad. Pero también aquí se nos enseñaba que teníamos la historia secundaria, que es la participación de Dios en la historia humana. Hay una intervención. A eso es lo que el sistema de teología, desde el cual yo hago mi predicación, denomina dispensación. Porque hay un tiempo que es de Dios donde Él es totalmente soberano, pero hay un tiempo acotado en el cual Dios interactúa con las criaturas que Él creó para su gloria. Y en ese sentido es como yo he abrazado el dispensacionalismo. Por supuesto, distante de algunos hermanos que, habiendo abrazado este método, ¿cierto?, más que revelación, dieron rienda suelta a la iluminación. En los años 70, un escritor llamado Tim LaHaye, quien escribió el libro Dejados Atrás, ¿cierto?, aunque él parte del libro diciendo que es una ficción inspirada en la Escritura, pero obviamente ver las langostas del Apocalipsis como helicópteros con misiles, creo que eso no es revelación, sino que es pura imaginación. ¿Amén? Por eso que tenemos que aprender a distanciarnos de esas cosas. Pero también el libro de Efesios nos permite avanzar en este concepto, porque en el capítulo 3, el versículo 8 y 9 dice: Pablo dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia para predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio eterno que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su universidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Porque Dios eligió el momento en la historia. No fue casualidad que el Señor quiso a Noé en el momento en que los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal. No fue antojadizo como ninguna de las intervenciones de Dios en la historia humana, que fuera con Moisés cuando el pueblo estaba en esclavitud en Egipto. Ese imperio servía al plan de Dios para la revelación de que un día, así como Moisés
Dios levantaría a un Cristo que sería el libertador, no de una opresión humana, sino que de la opresión sobrenatural que es Satanás, el diablo y el pecado que mora en cada creyente. Y así toda la historia, conforme al plan de Dios, en el momento y situación oportuna en que Él actuó, era conforme al plan eterno. Ahora, esta administración en sí misma no tiene gracia, es la gracia lo que le da significación. Bendito sea el Señor por eso. Ahora, también en la antigüedad Dios manifestó este concepto y en algunos versículos de manera muy clara y efectiva. En la revelación de Daniel, en el capítulo 2, y hermanos, no es que yo esté haciendo ahora una apología del sistema de manera cerrada y terca, tosuda, no. Simplemente porque creo que Dios, a través de estos métodos que Él ha propuesto en hombres que ha inspirado, ayudan a una sana comprensión de la revelación divina. Pero Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice, del 20-21 para entender el contexto: alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Es decir, el conocimiento de Dios es inobjetable, es inexcusable y también es un pensamiento incuestionable. Y dice acá, y usa las palabras antiguas que los hombres de Dios en el Nuevo Testamento han traído a nosotros con palabras modernas. Dice, Él cambia los tiempos y las épocas, y son las palabras referentes de lo que en el Nuevo Testamento se entiende como dispensación, como administración, como control y manejo del tiempo. Él cambia los tiempos y las épocas, es decir, conforme a su plan eterno, Dios ha ordenado el transcurso de la historia humana. Algunos dicen, ¿y por qué gobierna Trump? Porque en este tiempo Dios lo quiso allí. Y cualquier otro en el mundo, ¿por qué está allí? Porque el apóstol Pablo nos recuerda que toda autoridad por Dios ha sido instituida. Aunque no lo crean, aunque hoy en día nosotros podemos ver gobiernos muy distantes de la voluntad de Dios, pues si están ahí es porque el Señor en su administración ha querido que estén. Así como también procurando despojarme de toda vanidad que todavía está intrínsecamente en mí hasta que el Señor venga. Si hoy estoy sobre este púlpito y usted en su banca, es porque Dios ha querido que en esta época, en este tiempo, usted y yo, en este lugar y en estas circunstancias, le sirvamos por amor a su nombre y por la convicción que tenemos en el Evangelio. Así que dice acá el versículo, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Y el apóstol Pablo dice, ¿cierto? Examinando todo y retener lo bueno. Y hermanos, entender que Dios es soberano sobre la administración del tiempo, más allá si nosotros lo entendamos o no, hermanos, nos implica administrar lo bueno. Señor, tú lo hiciste en la época de los romanos y me salvaste a mí en la década de los 80, la mejor década de la humanidad, pero fue porque así te ha placido. Ahora, el Salmo 139, versículo 16 dice, aunque ya lo referí en la memoria, pero al profundizar la lectura vamos a entender bien. En el versículo 16, el rey David, del cual nosotros no dudamos que era un hombre inspirado por Dios, dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, o mi embrión, cierto, vieron tus ojos, dice la Reina Valera. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando. Mire, dice, todos mis días se estaban diseñando, que significa dibujando, ordenando, poniendo cada cosa en su lugar. Recuerde que nosotros somos bebés,
niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, los que estamos ahí en la frontera, tercera edad. Pero todo eso fue escrito. Y bendito sea el Señor. En su plan, Él eligió que en un momento de estas hazañas contenidas en su libro pasaría lo más extraordinario de nuestra existencia. El día en que por la fe la salvación de Cristo resplandeció en nuestros corazones. Todos mis días se estaban diseñando, aunque, dice aquí David, aunque no existía todavía ni uno solo de ellos. Hermano, si algo tenemos que alabar a Dios, es que Él jamás improvisa. Todo es conforme a su plan. Una última cosa. El versículo 1, en el capítulo 1 de Efesios, versículos 9 y 10, dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Y cuándo fue ese momento en que el Señor reunió todas las cosas? Eso fue en el tiempo de Jesús, cuando el Dios eterno en una persona reunió la gracia divina con la culpa mortal. Eso era Cristo Jesús. La gracia divina absorbiendo la culpa mortal. Bendito sea el Señor. La santidad extraordinaria y poderosa aplastó la oscuridad y maldad del pecado. Por eso es que hoy usted y yo podemos decir que en este tiempo la gracia de Cristo nos ha salvado. Y esto aconteció porque desde antes de la fundación del mundo el Señor diseñó cómo salvar. Él creó el plan, puso en la historia todos los detalles, momento a momento, tiró la línea del tiempo, hizo una rayita y dijo: aquí Adán, aquí Noé, aquí Moisés, aquí David. Y siguió haciendo rayitas, rayitas y rayitas. Dijo: aquí Teresa, aquí Elisa, aquí Alison, aquí Santiago, aquí Pedro. En este día, marcado en el calendario eterno, conocerán mi salvación. Y los escogidos tenemos, por la gracia de Dios, ese privilegio maravilloso. Hermano, en esta reconciliación, cuando se reúnen todas las cosas, en esta reconciliación de lo divino con lo humano, en Cristo el Señor, es cuando verdaderamente el hombre vuelve al propósito original en Cristo. Por último, respecto de este método de interpretación, ¿sabe qué? Hay exponentes muy serios, y a través de la historia hay exponentes que con su testimonio de devoción al Señor demuestran que siempre su intención fue, a través de sus esfuerzos y de las bendiciones que ellos recibieron por la gracia, siempre tuvieron en su corazón el deseo de que sus vidas honraran a Cristo por sobre todas las cosas. Y estaba en su corazón el deseo de guiar a la iglesia a una doctrina sana y que efectivamente muestre la gloria y la gracia del Salvador. En Efesios capítulo 3, donde que toda la carta está llena de este principio, Pablo dice, del 1 al 3, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios
se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta revelación no es para todos, sino es para aquellos que conforme al plan han sido elegidos. Y Él dice en el versículo 4, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones, en otro tiempo, no se les dio a conocer a los hombres, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Insiste la Escritura en hacernos entender que verdaderamente todo esto, hermanos, toda esta gracia que hemos conocido obedece al plan eterno de Dios. Este método que yo aplico de enseñanza de la Iglesia no atenta contra las verdades fundamentales de la fe en Cristo. Solo nos permite, de alguna manera, orientar en qué tiempo el Señor habló e hizo. En qué tiempo y bajo qué circunstancias Dios hizo actos. Con Adán, con Noé, con Moisés, con Abraham, con David. Y finalmente, el nuevo pacto en la persona del Señor Jesús. Miren, incluso en este tiempo, hay hombres que están en alguno de estos dos sistemas, pero como su amor es Cristo, pueden coexistir y convivir armoniosamente, porque su propósito principal es dar testimonio, por sobre todas las cosas, más allá de los sistemas de interpretación, que Jesucristo es el Señor. Hay algunos autores tan honestos como John MacArthur, que dice, respecto de su posición hacia el dispensacionalismo, dice, él toma un antiguo refrán que usaba C.S. Lewis, que era: hasta el mejor chef se le quema la sopa. Y se refiere a que cuando hablamos en términos humanos, no podemos decir, este sistema que yo he creado es absoluto e infalible. Lo único infalible aquí es la palabra de Dios. Hay algunos que admiran mucho, por ejemplo, al pastor John Piper, pero respecto del dispensacionalismo, él dice: yo soy de soteriología, es decir, en cuanto a la salvación, 100% calvinista. Y en cuanto a la eclesiología, es decir, lo que pienso de la iglesia y cómo administro la iglesia, soy absolutamente bautista. Y en cuanto a la escatología, ahí es donde Piper se vuelve prácticamente un híbrido, porque cree en el arrebatamiento de la iglesia, pero lo cree post-tribulacional. Cree que Dios ha actuado en las edades, pero dice, en cada uno estableció un pacto. En realidad, la lista es tremendamente grande. A lo que voy principalmente, hermanos, es que nuestra fe no depende del sistema, sino de nuestra comprensión de la sana doctrina. Ahora, ¿hay aberración o herejía al afirmarse de un pensamiento como este? En la Confesión Bautista de 1689, en el artículo 7, el pacto de Dios, y nosotros somos en ese sentido pactales, por supuesto, dice el artículo 3, el inciso 3 del artículo 7 de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y dice así: el pacto de Dios. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, mediante pasos sucesivos, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento.
y tiene su fundamento en aquella transacción federal, es decir, pactual y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído son ahora que son salvos, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Y aquí nosotros entendemos, Dios ha tenido un cuidado especial y un trato muy especial con cada hombre según hasta donde la revelación les había alcanzado. Pero ahora, bendito sea el Señor, y tenemos que estar todavía más agradecidos porque estamos en la época en que Dios ha completado todos los puntos de este pacto. Y Cristo es el sello de garantía de que efectivamente este pacto con Dios es efectivo. Dios ha completado su plan. Queda solo un ápice y es su retorno y nuestra futura entrada gloriosa a la eternidad que Él prometió estar preparando en este tiempo para nosotros. Sí, hermanos, soy desde este punto de vista de la Escritura un dispensacionalista en cuanto a la administración de cómo Dios maneja y ha controlado según su voluntad la historia. En cuanto a la salvación, sí he abrazado la doctrina de la gracia, y en cuanto a la iglesia, 100% bautistas. Pero qué bueno es el Señor, porque cuando estas cosas, gloria al Señor, porque cuando Él venga, estas cosas van a quedar aquí abajo. Vamos a encontrar hermanos que sin calvinismo y sin dispensacionalismo, pero por causa de su fe y amor en Cristo, estarán reunidos con nosotros en la gloria eterna. Pero yo tengo que decirte, mientras haya oportunidad, el pueblo de Dios tiene que cada día profundizar en su conocimiento del plan de Dios. No hay excusa para no amar, para no querer, para no desear conocer más y más de esta salvación. Sobre todo cuando estamos en una iglesia bautista, donde nuestro principal deseo y deber es enseñar íntegra y literalmente la palabra de Dios. Pongámonos en pie y oremos.